Buenos días a todos. Honorable magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Abel Augusto Zamorano, presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, magistrado Salvador Domínguez, gobernadora Gina Smith, gobernadora de la provincia de Herrera, presidente, distinguido jurista Elvis Polo Vergara, presidente del comité organizador de este congreso, distinguidos colegas profesores y abogados de la provincia de Herrera y Los Santos, expositores nacionales y extranjeros que prestigian este magno evento, estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, invitados especiales, señoras y señores. Deseo agradecer la distinción que me otorga en la mañana de hoy para dirigirles unas palabras en este ilustre evento académico por el presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, magistrado Abel Augusto Zamorano. Mantener la llama del conocimiento y del estudio del derecho encendida durante 5 lustros es de por sí un acto de heroicidad en nuestro país, en donde la actividad académica y la organización de este tipo de eventos no es tarea fácil. El grupo de abogadas y abogados que han dedicado largas jornadas de trabajo para lograr que hoy estemos congregados aquí merecen una felicitación especial. Me agrada que se haya escogido como escenario la provincia de Herrera, y aprovecho para decir que mi distinguido amigo y colega, el magistrado Zamorano, organiza estos eventos mucho en Veragua por razones conocidas, pero me alegra que se vaya acercando cada vez más a mi provincia de Los Santos, y les saludo por ese gesto. La provincia de Herrera, que está bañada por las aguas del río La Villa, porque como todos sabemos, nací en Las Tablas, provincia de Los Santos, y nos hermana en este Panamá profundo múltiples raíces culturales, económicas y políticas con esta hermosa región. Debo indicar que según William Ospina, abro comillas, Hölderlin, dijo que en su infancia no lo educaron las escuelas, sino el rumor de las arboledas, cierro comillas. Creo que en mi caso también me educaron el rumor de las arboledas en las faldas del Canajagua. Inicio de los estudios de Derecho en Panamá. La ocasión es propicia para recordar nuestros orígenes como estudiosos del derecho de este país chico en extensión territorial, pero rico en aportes académicos, culturales y científicos. En el año 1918 correspondió al doctor Juan Ramón Bardés, entonces presidente de la República de Panamá, y a Guillermo Andreve, secretario de Instrucción, rubricar el decreto número 7 de 25 de enero de ese año, que crea la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Es importante dimensionar el hecho porque no solo se trata del inicio formal de los estudios de Derecho a nivel superior universitario en nuestro país, sino de los primeros estudios de ese nivel en todas las disciplinas en nuestro territorio. La creación de la Universidad de Panamá no se produce sino el 29 de mayo de 1935, cuando además de los estudios de Derecho que se venían dando desde 1918, se inicia la formación en otras disciplinas como son educación, comercio, ciencias naturales y farmacia. Es justo reconocer, al igual que lo han hecho varios estudiosos de la historia del derecho, que la génesis tanto espiritual como material de la creación de los estudios formales de Derecho y Ciencias Políticas estuvieron bajo la tutela del doctor Ricardo J. Alfaro, quien se dedicó a impulsar y a diseñar curricularmente dichos estudios. Vale mencionar que Ricardo J. Alfaro
amén de otros logros nacionales e internacionales, es reconocido como el más grande internacionalista de la República de Panamá. Pasamos a mencionar brevemente algunos de los más importantes logros para que se note el carácter de quien es considerado como el bastión de la creación de los estudios universitarios de Derecho y Ciencias Políticas en Panamá. En 1948, Ricardo J. Alfaro participó en la redacción, adopción y traducción al español de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 10 años después fue designado como miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde llegó a ser vicepresidente en 1964. En escritos del doctor Ricardo J. Alfaro, él mismo reconoce que él hizo el diseño curricular de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, que lo consultó con el doctor José Dolores Moscote, quien para esa fecha era rector del Instituto Nacional. Consideramos importante acotar datos históricos que contiene el decreto de la creación de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, y es el hecho de que la misma estaba adscrita a la Facultad Nacional de Derecho, presidida por el doctor Pablo Arosemena, tal y como lo indica el profesor Oscar Vargas Velarde en su obra Educación y Abogacía, que por cierto fue publicada gracias a una gestión del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Es importante que se entienda que lo que se denominaba Facultad Nacional de Derecho era una junta de síndicos que debía tener las siguientes características, abro comillas, graduados de una universidad reconocida, con crédito o por la misma institución, el cargo que se desempeñaba de forma ad honorem y las funciones duraban 1 año, cierro comillas. Cito una vez más a Oscar Vargas Velarde. El grupo de notables que conformaban la primera Facultad Nacional de Derecho fueron los doctores Pablo Arosemena, presidente, el doctor Santiago de la Guardia Fábrega, vicepresidente, doctor Damaso A. Cervera, secretario, y como vocales el doctor Armodio Arias Madrid, que luego sería el fundador de la Universidad de Panamá, y el doctor José Dolores Moscote, doctor Gil Ponce y el doctor Horacio Alfaro. El rector del Instituto Nacional en 1918, doctor José Dolores Moscote, fue el primer director de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, y conformaban su cuerpo docente los siguientes catedráticos entre los años 1919 a 1926. Doctor José Dolores Moscote, cátedras de Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo. Él estaba titulado en la Universidad de Bolívar, Colombia. El doctor Armodio Arias Madrid, cátedra de Derecho Romano, titulado por la Universidad de Cambridge y la Universidad de Londres. El doctor Ricardo J. Alfaro, cátedra de Derecho Civil, doctorado por la Facultad Nacional de Derecho de Panamá. El doctor Julio Fábrega, en la cátedra de Derecho Mercantil, adquirió estudios de Derecho en Colombia y el doctorado por la Facultad Nacional de Panamá. Doctor Samuel A. Quintero, cátedras de Derecho Procesal, Derecho Civil Comparado, tenía doctorado en la Universidad Javeriana de Bogotá. Eusebio A. Morales, cátedra de Derecho Internacional Privado, titulado como doctor en Derecho por la Universidad de Bolívar en Colombia. Esto deja notar la calidad y el nivel de los primeros docentes que integraron esta Facultad de Derecho, esta Escuela de Derecho. La sede de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas era el Instituto Nacional, y el plan de estudios, que estaba integrado por 3 años con las siguientes asignaturas que se cursaban en 6 horas, cada una por semana. Para optar por la licenciatura en Derecho se debía culminar los 2 primeros años de la carrera y pasar los exámenes de los 2 primeros años de estudio ante la Junta Examinadora, que incluía Filosofía del Derecho, Derecho Civil, Derecho Procesal,
Otro requisito era la elaboración de una tesis relativa a alguna de las materias de los 2 primeros años. Se obtenía el doctorado en Derecho al culminar el 3er año y pasar ante la Junta Examinadora los exámenes de Filosofía del Derecho, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, así como preparar y sustentar ante un jurado examinador designado por el presidente de la Facultad Nacional de Derecho una tesis. Primeros egresados de abogados de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. El 24 de julio de 1920 se realizó la primera graduación, obteniendo su título de licenciados en Derecho y Ciencias Políticas 22 panameños. El presidente de la República y recién nombrado presidente de la Facultad Nacional de Derecho pronunció el discurso de fondo. En el acto de graduación se destaca de esa pieza de oratoria lo siguiente, abro comillas: el abogado no debe poner sus oficios a disposición de todas las causas, ni el dinero, ni la dignidad, ni el rango ha de ser comprado. Es preciso que su dignidad sea firme y fuerte para resistir las tentaciones del interés individual, porque si se dobla a este, ha perdido los ideales y se ha convertido de sacerdote o cruzado en una mercancía. Cierro comillas. Cito una vez más a Vargas Velarde. Los primeros egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas dieron gran lustre a su escuela porque fueron figuras destacadas nacional e internacionalmente, y me permito destacar brevemente el perfil de alguno de ellos. Juan Demóstenes Arosemena fue fundador de la Academia Panameña de la Historia, fundador de la Escuela Normal de Santiago de Veraguas, de la Escuela Nacional de Agricultura de Divisa y del Liceo de Señoritas. Publicó además varias obras. Galileo Solís fue político, abogado, consultor del Banco Nacional, fiscal del circuito, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Francia y Gran Bretaña, jefe de la delegación panameña ante la Sociedad de Naciones Unidas en esa época, ministro de Gobierno y Justicia, ministro de Hacienda y Tesoro, ministro de Relaciones Exteriores, también fue autor de varias obras reconocidas. Felipe Juan Escobar fue abogado, educador y político, perfeccionó sus estudios de Derecho en Inglaterra, donde obtuvo el doctorado. Víctor de León fue un abogado y catedrático, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, procurador general de la Nación, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Panamá y autor de varias obras de derecho. José Isaac Fábrega, profesor de la Universidad de Panamá, subsecretario de Relaciones Exteriores, diputado de la Asamblea Nacional, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Educación, miembro de la Academia Panameña de la Lengua, candidato a presidente de la República y autor de muchas obras reconocidas. Fabián Velarde fue abogado, político, educador, periodista, fundador de la Sociedad Bolivariana de Panamá, delegado de Panamá ante la Sociedad de Naciones, director del Panamá América, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Codificadora de 1941. Víctor Florencio Goitía fue abogado, historiador, periodista y político, realizó estudios especializados en medicina legal, psiquiatría forense y tanatología, secretario general de la Presidencia, ministro de Educación, diputado de la Asamblea Nacional, magistrado de la Corte Suprema. Para dejar claro que en aquel momento, y siempre ha sido así, de alguna manera, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá ha sido una especie de escuela de cuadros del Estado panameño. La Escuela Libre de Derecho, el 4 de agosto de 1930, inició la creación de la Escuela Libre de Derecho, cuyos precursores fueron Américo Valero, Armando Arias Madrid,
Dámaso Cervera, Honorio González, Felipe Juan Escobar, Temístocles Cepedas y Miguel Ángel Dutari, la cual recibió el reconocimiento del Poder Ejecutivo a cargo del doctor Armodio Arias Madrid, presidente de la República, y del doctor Dámaso Cervera, secretario de Instrucción Pública, mediante el decreto número 55 de 29 de mayo, la ley 72 del 28 de diciembre de 1974, por la cual se reconocen los títulos expedidos o que se expidan en la Escuela Libre de Derecho como títulos profesionales que capacitan para el ejercicio de la abogacía, y se decreta una subvención, dieron mayor fortaleza a la Escuela Libre de Derecho. El 11 de agosto de 1934 recibieron su título 13 licenciados en Derecho. El 2 de noviembre de 1935 se produce la segunda graduación, en la cual recibió su título la licenciada Elida C. de Crespo, educadora y esposa de José Daniel Crespo. Fueron jurados de su tesis el doctor Dámaso Cervera, disculpen, la doctora Clara González y el doctor Juan Felipe Escobar. La Escuela Libre de Derecho dejó de existir poco después de la inauguración de la Universidad Nacional de Panamá, como se llamó originalmente. Sus estudiantes se integraron en la recién creada universidad y se graduaron en el año siguiente. Estos alumnos fueron fundadores de la Escuela de Leyes de la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional de Panamá. La Facultad de Leyes, con la creación de la Universidad Nacional de Panamá mediante el decreto 29 del 29 de mayo de 1935, se integra a la misma las primeras facultades, que fueron la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Economía y Ciencias Políticas, y finalmente la Facultad de Leyes. Creemos conveniente mencionar que el primer decano de la Facultad de Leyes fue el doctor José Dolores Moscote. Entre los primeros profesores se destacan Rafael Moscote, Publio Vázquez, Hans Julius Wolf, Richard Bergen, Francisco González Ruiz, Felipe Juan Escobar, Carlos Merz, Santiago Barraza, según expresa Alfredo Figueroa Navarro, abro comillas, en síntesis, a partir de 1935 y hasta 1945, la época auroral de la Universidad de Panamá fue una especie de década áurea en punto a la docencia, la investigación y la extensión, auspiciada por la presencia de un profesorado de lujo, predominantemente europeo, que transmitió a la nueva institución energías inusitadas y un ideario exigente de quehacer universitario emanado de mentes disciplinadas que coadyuvaron a modelar el plantel diseñando los programas de licenciatura y velando por la estructuración de las facultades, cierro comillas. Durante la década de 1940 se siguió incorporando al cuerpo docente un grupo de profesores provenientes de diversas nacionalidades, quienes habían estudiado en universidades de gran prestigio. Es así que llega el doctor Demófilo de Buen, quien fue decano de la Facultad de Derecho, realizando estudios en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Madrid. Entre este grupo de prestigiosos académicos se incorporó también el doctor César A. Quintero Correa, proveniente de la Universidad de Panamá y de la Universidad de Georgetown y la Universidad de Harvard, donde estudió ciencia política. Fueron egresados de la primera graduación en el año 1939 13 abogados, entre ellos 2 mujeres, María Elena Lavergne y Acracia Sarasqueta de Varela. En la cuarta promoción de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, egresa el que fuera en un futuro presidente de la República, doctor Jorge Illueca, quien estudió después una maestría en Derecho, de Derecho Internacional en la Universidad de Harvard y un doctorado en Derecho de la Universidad de Chicago. Hechos relevantes de las décadas del 40 a la fecha. En el año lectivo de 1944,
la carrera de Derecho se amplió a 6 años. En 1952 se inauguró la Biblioteca Especializada en Derecho, que hoy lleva el nombre de Biblioteca Dr. Demófilo de Buen. En 1955 se creó la sección de investigación, hoy Centro de Investigaciones Jurídicas. En 1958 se abre por primera vez la jornada diurna, lo que obliga a modificar nuevamente el plan de estudios, pasando a ser 5 años en jornada diurna y 7 en nocturna. Durante el decanato del doctor Dulio Arroyo Camacho, se añadieron varias asignaturas nuevas al plan de estudio, entre ellos Derecho Agrario, Derecho de Minas, Derecho Industrial, Derecho Fiscal, Economía Política, Práctica Forense. A final de 1970 se creó el Consultorio de Asistencia Legal, hoy denominado Consultorio Jurídico. En 1993, siendo el decano el doctor Manuel Veloy García Almengor, se reforma el plan de estudio con la introducción de materias optativas y otras asignaturas como Derecho Financiero, Derecho Probatorio, Derechos Humanos, Derecho Económico y de la Integración, Derecho Procesal Constitucional, Metodología y Técnica de la Investigación, Derecho Marítimo y Derecho Bancario. Se añadió Derecho Ecológico dentro del pensum de la asignatura de Derecho Agrario. A partir del año 2000 se inician nuevas transformaciones curriculares importantes en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Estas son: se crean las carreras de técnico en registro público, técnico penitenciario, técnico en instrucción sumarial, técnico en criminalística. Se crean carreras de posgrado o maestría en Derecho con especialización en Derecho Procesal, maestría en Derecho con especialización en Ciencias Penales, maestría en Derecho con especialización en Derecho Privado, maestría en Derecho con especialización en Derecho del Trabajo, maestría en Estudios Políticos, maestría en Desarrollo del Sector Marítimo. Se crea la licenciatura en Ciencias Políticas, bajo la administración del doctor Jacinto Espinosa. Se crea el doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Laboral y el doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Civil, también bajo la administración del decano Jacinto Espinosa. Al finalizar el año 2016, se graduaron los primeros doctores en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, siendo estos Luis Camargo, Cecilio Sedalice y Carlos Ayala. Durante el año 1917 y lo que va del año 18, se han graduado otro grupo importante de doctores en Derecho, entre los cuales están Isamari Sánchez, Roberto Will Guerrero, Francisco Ramos, Indira Ruiz, Candelario Santana, Claudio Timpson y Manuel Oberto. En septiembre de 1917 se creó la Dirección de Educación Continua de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde se han venido organizando e impartiendo exitosamente varios diplomados, entre ellos el Diplomado de Especialización en Derecho Procesal Penal, la fase en el proceso penal panameño, del cual han egresado más de 600 participantes a la fecha. Iniciando el año 1918, se nombraron las comisiones que han ido haciendo entrega de los planes actualizados de las siguientes carreras: el técnico en criminalística, la licenciatura en ciencias políticas. En el año 1918 se aprobó la Junta de Facultad y la creación de un segundo centro de investigaciones que lleva como nombre Centro de Investigaciones Democráticas y Políticas, el cual debe estar iniciando sus funciones en el próximo mes de septiembre. Para terminar, quiero hacer la siguiente reflexión. La enseñanza del derecho, como la de cualquier rama del saber, es un apostolado y como tal tiene como inspiración fundamental y única el amor. Por ello, hago mía las palabras de William Ospina, quien en su obra La Escuela de la Noche afirma, abro comillas, que la más honda sabiduría siempre brotó de las almas en contacto profundo con la realidad y siempre fue el fruto de un movimiento del espíritu creador.
no una vana repetición de cosas sabidas, que el saber no puede ser transmitido por la violencia ni por la codicia, sino a lo sumo, como pensaba Goethe, por el amor. Muchas gracias.